Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me presento con ustedes, mi nombre es Josué Martínez y a nombre del comité organizador de ExpoPyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a esta charla. Esta conferencia será impartida por Francisco Javier Aldana Galán, titulada como Toma de decisiones y solución de problemas. Te damos la más cordial bienvenida, Javier. Bienvenido. Gracias. Y a continuación les hablo un poquito de Javier. Javier es director general de Evolucio, es una firma de consultoría y capacitación en gestión estratégica, reingeniería de procesos y desarrollo del capital humano. Él es licenciado en Administración de Empresas con estudios de maestría en Psicoterapia Humanista y Dirección de Recursos Humanos, certificaciones en Dirección de Empresas Familiares y Psicología Positiva. Es autor del libro Sueños Olvidados y cuenta con más de 25 años de experiencia moviendo y transformando organizaciones. Pues bienvenido y le paso el tiempo. Muchas gracias, Javier. Excelente, gracias. Pues buenos días a todos, bienvenidos a esta plática. Para mí es un orgullo pues, representar a CAINTRA en ya más de 4 años participando en esta expo e impartiendo conferencias en diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar de la toma de decisiones y solución de problemas, y el objetivo de esta plática pues, es simplemente el compartir con ustedes una metodología que les ayude a tomar decisiones tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y resolviendo problemas, los tenemos todos los días. Sin embargo, muchas veces la forma en la que los solucionamos no es la ideal, o no siempre la manera en la que las consecuencias que tiene la resolución que tenemos de nuestros problemas, pues no son del todo positivas, ¿no? Entonces, la idea de hoy es que ustedes conozcan una metodología que puedan poner a la práctica en su día a día. Esta presentación se los voy a compartir, no es necesario apuntar, no es necesario si quieren tomar fotografías, si quieren hacerlo lo pueden hacer, pero pues al final de la sesión les voy a pedir que me manden un WhatsApp o un correo y con mucho gusto les comparto la presentación. Los temas los que voy a dividir la presentación son 3. Por un lado hablaremos de por qué nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones. A veces se convierte en un verdadero problema el hecho de tener que resolver problemas, y entonces veremos algunas de las razones por las cuales se nos dificulta tomarlas. Después veremos una metodología paso a paso, cómo debemos de tomar las soluciones o las decisiones a cualquier problema que se nos presente. Y por último hablaremos de algunas herramientas que existen por ahí disponibles para tomar estas decisiones. Nos vamos con el primer tema de pues qué difícil es tomar buenas decisiones. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa constantemente que de repente me siento abrumado. ¿Sí? Abrumado por la cantidad de decisiones que tengo que tomar. Soy director de una empresa, además, pues bueno, soy padre de familia, tengo 2 hijos, tengo una familia que atender, y eso pues de repente me genera cierto estrés, ¿no? Cierta ansiedad de que todos los días tengo que tomar decisiones, y eso me lleva a tener tantito miedo también de que si las decisiones o la solución que le pongo a los problemas, si es la mejor o no es la mejor, ¿no? Entonces, yo no sé si a ustedes les pase. Y derivado de eso les hago una pregunta. ¿Por qué creen que sea tan difícil tomar decisiones? ¿Será por inseguridad personal? ¿Será por ignorancia? Porque no tengo la respuesta, no sé cómo resolver cierto problema. ¿Será por miedo al fracaso o será por incapacidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Inseguridad? Ok, ¿alguien más? ¿Miedo al fracaso? Bien, también. ¿Sí? Yo creo que las 4 quizás sean válidas, y dependiendo qué decisión estemos tomando, pues bueno, nos aparecerá alguna de ellas, ¿sí? Pero la verdad es que hay decisiones muy importantes en nuestra vida que de repente nos hace pensar que no tenemos la capacidad, que no conocemos o no sabemos cómo hacerlo, y bueno, al final todo lo traduciríamos en miedo, ¿sí? La incertidumbre que nos genera el que la decisión que tomemos el día de hoy va a tener un efecto hacia el mañana, nos lleva a paralizarnos. Y de repente, no sé si a ustedes les pase, a mí sí, pero de repente eso me provoca que me cueste trabajo tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que prefiero no tomarlas, ¿sí? Y prefiero que la vida me vaya llevando como si fuera con una venda en los ojos, que me fuera llevando a donde ésta me lleve, ¿sí? Con el riesgo de no llegar a aquel lugar al que quiero llegar.
¿Sí? Entonces hoy vamos a resolver eso a través de esta metodología que te voy a presentar. Primero hablaremos de que hay dos tipos de decisiones, ¿sí? Decisiones tácticas y decisiones estratégicas. Las decisiones tácticas son las que tomamos todos los días, que no tienen ninguna implicación, ¿sí? No me genera un costo y el impacto es inmediato, quizás no representa un impacto hacia el futuro, ¿sí? El simple hecho de decidir todos los días, ¿no? A qué hora me levanto, qué ropa me pongo, si desayuno o no desayuno, si me voy por esta ruta al trabajo o me voy por esta otra ruta, no sé, decisiones que podríamos pensar que son medio irrelevantes o que el impacto no es tan alto, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tengo? Pues que me ponga algo de ropa que me provoque calor o me dé frío en algún momento, ¿no? Ese es el mayor impacto que pudiese tener. Eso representa más o menos como por ahí del 80% de nuestras decisiones en el día a día, ¿sí? Sin embargo, hay un 20% adicional que son las decisiones estratégicas, es decir, decisiones que tienen un alto impacto en mi vida y decisiones que ese impacto además, el beneficio no lo voy a obtener de la noche a la mañana, sino que va a llevar cierto tiempo para obtenerlo y que además me va a tener un impacto económico, ¿sí? Esas decisiones pues son las decisiones más importantes en nuestra vida, como el hecho de, no sé, casarme o no casarme, estudiar o no estudiar, irme por un camino u otro, vivir en Monterrey o vivir en otro lado, no sé, decisiones que son verdaderamente relevantes y que tienen un impacto futuro en mi vida. Esas son las decisiones en las que nos vamos a enfocar en esta metodología. El resto de las decisiones, pues no pasa nada si me equivoco, ¿sí? Entonces, enfocamos en las decisiones estratégicas, ¿sí? Ahora, ¿por qué tengo que tomar decisiones? ¿Sí? O sea, si mi vida fuera perfecta, no tendría que tomar ninguna decisión. Pero como no es perfecta, pues entonces tengo que tomarla, ¿sí? Y cuando no es perfecta y cuando las cosas no son como yo quisiera que fueran, entonces estoy hablando de la existencia de un problema, ¿sí? Es decir, algo que no está funcionando de acuerdo a lo que yo pienso, algo que no se está dando de acuerdo a lo que yo espero. Tengo un problema y ese problema me lleva a tener que tomar decisiones. Y la decisión, al ser estratégica, al tener un impacto económico o un impacto en el largo plazo, entonces se vuelve muy relevante, muy importante en mi vida. Y una mala decisión, o no tomar la decisión, me puede llevar a no lograr lo que yo quiero, o al fracaso, que efectivamente decíamos hace un rato, que pudiese existir en mi vida. ¿Sí? Y entonces, un problema estará determinado siempre por la diferencia que existe entre lo que está sucediendo y lo que espero que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas tendemos a comparar las cosas contra algo, contra lo que tiene otra persona, contra lo que viví en otro momento de mi vida, con lo que quisiera vivir en un momento futuro, ¿sí? Y entonces al haber esta diferencia, esta variación entre lo que está pasando y lo que quisiera que pase, se convierte en un problema. Y ese problema me tiene que llevar entonces a tomar decisiones. Y lo ideal sería que las decisiones las dejáramos de tomar con el corazón y las tomemos más con la razón, que utilicemos nuestra mente para tomar las decisiones. Sin embargo, si estuviéramos hablando aquí de inteligencia emocional, diríamos que eso no se puede. Es decir, la mayoría de las decisiones importantes de nuestra vida las tomamos con el corazón. Cuando tú te casaste, si ya te casaste, seguramente la decisión no fue pensada o tan pensada. Si lo hubieras hecho, no te hubieras casado, te prometo, ¿verdad? Pero lo hiciste con el corazón, como que tú dijiste, esta persona me late, ¿sí? Yo creo que esta persona es la más adecuada para compartir con mi vida, y eso te llevó a casarte con ella. Cuando tú compras un coche o una casa, funciona exactamente igual. Yo no creo que nadie de nosotros, o casi nadie, se pone a analizar técnicamente si un coche funciona mejor que el otro. No, yo soy de este coche, me gusta. ¿Por qué me gusta? Pues porque corre bien padre, porque está bonito el color, porque cuando lo vi como que me enamoré y entonces dije, este coche lo compro, ¿sí? La mayoría de nuestras decisiones las tomamos con el corazón. Eso nos podría generar un problema, un caos, porque nos hace que nuestro corazón pues a veces funciona y a veces no funciona tan bien, y de repente cometemos cada error que para qué les cuento, ¿sí? Y entonces imagínate una decisión de carácter estratégico que deberíamos de tomar con la razón, la tomamos con el corazón. Cambiemos tantito eso y vayámonos a la razón. Mientras más razonadas sean las decisiones, mejor vamos a resolver y pues mayor va a ser el beneficio que obtengamos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la racionalidad? Pues que esta difícilmente existe a la perfección. Es decir, por la incertidumbre futura de lo que esperamos o de lo que vamos a encontrar,
pues difícilmente, no tengo la varita mágica, no tengo la bola de cristal que me diga, pues esto es así, o a la respuesta, esto va a suceder de tal manera. Y por lo tanto, a pesar de utilizar la razón para tomar las decisiones, siempre va a existir un poquito de intuición, la corazonada, ¿sí? Aquello de que, o sea, eso que siento que me hace ir por un camino determinado. Y entonces difícilmente podemos utilizar, ¿sí?, la razón en su totalidad, y como existe incertidumbre futura, siempre nuestras decisiones estarán enfocadas a lo mejor que pudiese pasar. ¿Sí? Siempre va a haber un riesgo de por medio. ¿Sí? Y entonces, bajo la base de esta racionalidad, ¿sí?, primero tenemos que decir que si todos nuestros problemas tuvieran estas características, es decir, el problema es claro, no hay ninguna ambigüedad en él, es decir, hay que alcanzar una sola meta perfectamente bien definida, es decir, se conocen todas las alternativas y las consecuencias, las preferencias son totalmente claras, las preferencias son constantes y estables, no hay restricciones de tiempo y de costos, y la elección final va a maximizar el rendimiento. ¿Sí? Si todos nuestros problemas tienen estas características, entonces pues tomemos la racionalidad perfecta, es decir, dejemos el corazón totalmente a un lado y enfoquémonos a tomar la decisión con la cabeza. ¿Sí? El problema de esto es que el 99% de los problemas que se nos presenten, si no es que más, no cumplen estas características. Siempre habrá algo que no cumpla todo esto y por lo tanto la racionalidad perfecta no existe. ¿Sí? Y eso me lleva entonces a tener un enfoque hacia la racionalidad limitada. ¿Sí? Y esto me tendrá que llevar entonces a, cuando tenga que tomar una decisión, siempre voy a tener que tomar un riesgo. Y el impacto de la decisión o la forma en la que toma la decisión tendrá que ver con el grado de tolerancia a la ambigüedad que existe, ¿sí?, para tomar decisiones. Y por eso es que nos cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Por eso es que no de repente nos abrumamos tanto cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida, porque no conocemos el futuro, simplemente nos lo imaginamos y ese futuro no necesariamente va a ser tal cual. ¿Sí? Y entonces tendremos que aprender a correr el riesgo. Ahora, cuando tomamos decisiones ante una situación así, pues realmente lo que tenemos que hacer es tomar la decisión que mejor se adecúe a las cosas que pensamos, a lo que creemos que va a suceder. Acuérdate, estamos corriendo el riesgo. Y entonces tenemos que resolver los problemas tomando soluciones o alternativas que resuelvan dicho problema con suficiencia. ¿Sí? Es decir, con lo que podamos tener a nuestro alcance y que nos permita resolver las cosas de una manera que tenga un menor impacto posible futuro. ¿Sí? ¿Qué hacemos para tomar decisiones ante este problema? Utilizamos algo que se conoce como heurística. ¿Sí? Y la heurística simplemente son algo así como atajos que utilizamos para decidir las cosas. ¿Sí? Y la heurística la podemos dividir en dos partes, en heurística de lo disponible o en heurística de lo representativo. Lo disponible, pues, es tomar decisiones o hacer juicios en función a la información que hoy conocemos, que hoy está ahí. ¿Sí? Que ya sea porque vivimos un problema similar en el pasado o porque alguien vivió un problema así y esto me puede servir como referencia. ¿Sí? O la heurística de lo representativo es que formamos juicios de probabilidad en cosas que ya se conocen. ¿Sí? Por ejemplo, con la pandemia, sin tratar de justificar a nadie y tratando ya de olvidar de este tema. ¿Sí? Pero con la pandemia, pues las autoridades utilizaron la heurística, tanto de lo disponible como de lo representativo. De lo disponible fue, pues, tomando como referencia lo que estaba pasando en otros países. ¿Sí? Y dijimos, pues en otros países que van más adelantados pasó esto, esto y esto, e hicieron esto, esto y esto, nosotros también vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Tomamos información que ya existía para decidir qué hacer al respecto. Y también en función a lo que ya conocíamos, y lo que ya conocíamos pues era la pandemia que hubo hace algunos años en relación a la influenza. ¿Sí? Cómo se comportó la influenza y qué decisiones se tomaron en aquel entonces. Y dijimos, pues esto es similar, vamos a hacer más o menos las mismas cosas. ¿Sí? Utilizaron entonces la heurística para decidir qué hacer en función a un problema que ya existía. ¿Sí? Y así como ellos, también es algo que nosotros hacemos. Prácticamente lo hacemos siempre. Nuestras decisiones son basadas en la información que tenemos disponibles
disponible, y también basadas en la información que teníamos o en aquello que ya conocíamos. ¿Cuál es el riesgo que tiene eso? Sí, nos ayuda, son atajos, ¿sí? Pero el problema es que volvamos a cometer los mismos problemas que habíamos cometido en el pasado. Y entonces eso es un riesgo. Y lo peor de ese riesgo es cuando se conjunta, ¿sí? Bueno, antes de eso les pregunto, ¿utilizas estos errores? La heurística, por lo general, para tomar decisiones. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento la hemos utilizado. Esto se complica más todavía, ¿sí? Cuando utilizamos algo que se le conoce como escalada de compromiso, ¿sí? Y la escalada de compromiso es que a pesar de que sabemos que la solución que tuvimos en algún momento a nuestros problemas no fue la ideal o no fue la correcta, volvemos a caer y hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Como que le terqueamos ante las cosas. A pesar de que sabemos que no funciona, seguimos tomando las mismas decisiones. ¿Qué pasa? Pues el problema no se resuelve y seguimos pues haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces la heurística no es mala, nos ayuda a tomar ese atajo para tomar decisiones. El problema es la escalada de compromiso, cuando le terqueamos a pesar de saber que no está funcionando. Me regreso al ejemplo de la pandemia, ¿sí? ¿Qué decían del principio? Ya llegamos al punto máximo y llevamos de bajada, ¿sí? Y el punto máximo nunca llegaba y le seguíamos terqueando en la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos tercos, ¿sí? Y estábamos neciándole simplemente por no quedar mal delante de los demás, ¿sí? Simplemente porque no teníamos más información, porque realmente no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Era un problema totalmente nuevo para el mundo, ¿sí? Y por lo tanto pues había que tener la corazonada para buscar la solución al mismo. Tanto pasó así que le terqueamos y estamos viviendo pues el problema que ya todos sabemos. Nos vamos de eso, ya no hablar de la pandemia, porque eso ya se acabó. Y pues te pregunto, ¿eres de las personas que tiende a utilizar la escalada de compromiso? Seguramente sí, yo también lo soy, ¿sí? Bien, hay dos tipos de problemas bien estructurados y problemas mal estructurados. Hay veces que tenemos como claridad respecto a las implicaciones del problema, hay veces que no lo tenemos. También hay veces que tenemos problemas programados o problemas no programados. Es decir, ya sabemos que va a pasar tal situación y entonces pues eso te permite anticiparte. Hay veces que no están programados y entonces la urgencia es donde entra de manera importante, ¿sí? Ante esta combinación de problemas mal estructurados o bien estructurados y decisiones programadas y decisiones no programadas, si tuviéramos que decidir quién tiene que resolver los problemas, y lo vemos desde el plano organizacional, tendríamos que decir que a medida que tengamos decisiones programadas y problemas bien estructurados, entonces tendría que ser el nivel de la organización bajo quien pueda tomar tomar ese problema y resolver o tomar las decisiones que haya que resolver, ¿sí? Es decir, hay tiempo suficiente para tomar acción y además son problemas que están perfectamente estructurados, es decir, que sabemos la consecuencia que implicará dicho problema, entonces pues que sea un nivel bajo quien lo tome. Pero si son problemas mal estructurados, es decir, no sabemos cómo está el problema, no sabemos ni siquiera cuál es el problema y además no tenemos claridad del impacto que va a tener y además es de urgencia, o sea, es de rápida resolución, entonces debe ser el nivel alto de la organización quien tenga que tomar las decisiones. Y esta tablita te puede ayudar un poquito a determinar cuándo delegarlo y cuándo tomarlo yo por el toro por los cuernos, ¿sí? Bien, esta es la razón por la cual de repente nos cuesta trabajo tomar decisiones. Lo más importante cuando tenemos que hacerlo, ¿sí? Nos vamos al siguiente tema, es que los mexicanos en general, ¿sí? Somos bien desesperados, ¿sí? Y el problema que tenemos es que queremos resolver los problemas sin saber cuál es el problema, sin entender claramente qué es lo que tenemos que resolver. Y entonces ahí vamos, ¿no? Haciendo cosas, y decimos, una de estas tiene que pegar. ¿Cuál es el problema? Que es muy desgastante y además es muy costoso, ¿sí? Entonces tenemos que romper eso, y para romperlo y tomar una mejor decisión, ¿sí? Tendríamos que aprender a identificar el problema, reconocer cuál es, entenderlo y a partir de ello buscar una solución. No ser tan desesperados queriendo resolver el mundo sin ni siquiera saber qué es lo que le pasa al mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver una metodología que nos lleve a resolver precisamente las causas de un problema, que es todo aquello que no vemos. El problema generalmente es que queremos resolver lo que se ve, lo que está pasando a nuestro exterior, y eso no siempre es la solución que tenemos que tomar.
Queremos resolver los síntomas en lugar de resolver las causas. Esta metodología nos debe de llevar precisamente a resolver pues todo lo que está provocando el problema y tratar de provocarlo además de raíz para evitar que este vuelva a suceder. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de identificar perfectamente ese problema, tener la mayor cantidad de información disponible, utilizar el atajo, la heurística de lo disponible y del orden representativo para entender qué es lo que está pasando. Y una vez que lo entendamos, entonces ahora sí busquemos la solución del mismo. ¿Sí? Esta metodología está basada en 6 pasos. Primero hay que identificar el problema, entender el problema, determinar las causas, buscar soluciones, seleccionar la solución ideal y actuar e implementar la solución. Vamos a ver cada uno de estos pasos y para esto les voy a presentar un ejemplo personal que me acaba de suceder hace un par de meses que me llevó a considerar algo como la decisión más fuerte e importante de toda mi vida. He tomado muchas decisiones, me he equivocado en muchas, pero esta en particular la considero como la más importante de todo lo que llevo de vida, que ya son 51 años. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está el caso de estudio que les voy a platicar. Hace 2 meses prácticamente sucede esto y sucede que mi papá se enferma. ¿Sí? Él vive en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, tiene 84 años y además pues vive un problema que lo lleva a estar en una posición muy crítica, ¿sí? Una posición de salud muy crítica, que consiste precisamente en que pues lleva 2 infartos, ¿sí? A lo largo de cierto tiempo en su vida. Tiene diabetes, tiene hipertensión, trae un problema de la columna, ¿sí? Y eso lo hace prácticamente estar inmovilizado. ¿Sí? Y ligado a este problema físico, este problema ya de carácter médico, pues también desde hace 37 años es director de una empresa, un club deportivo, el cual, pues bueno, él ha estado ahí dirigiéndolo. Él tiene una forma de dirigir, un liderazgo así medio autoritario, además donde no ha dejado un esquema medio patriarcal, donde él toma el control de toda la familia, él decide por toda la familia, él hace por toda la familia y nadie se puede meter. Entonces está un negocio familiar, el cual hoy se descuida un poco, derivado de que mi papá está enfermo, de que no se puede mover y de que está viviendo una situación complicada. ¿Sí? Esto genera pues un problema fuerte. Alguien diría, pero este no es mi problema, este es problema de mi papá. ¿Sí? Pero yo tengo un rol importante en este caso. ¿Sí? Bien, yo vivo aquí en la ciudad de Monterrey, aquí está mi negocio, desde hace 6, 7 años más o menos. ¿Sí? No ha sido fácil desarrollar este negocio de consultoría y capacitación. Tengo ya más de 15 años, 17 años en particular con el negocio. Sin embargo, por una decisión personal, yo vivía en la ciudad de Pachuca, una decisión personal y empresarial me hace venirme a la ciudad de Monterrey y establezco mi base aquí. ¿Sí? Este es mi negocio, este es mi sueño y esto es lo que yo quiero lograr. Sin embargo, y la relación entre mi caso y el caso de mi papá es que por algún motivo a mí me ha tocado, ¿sí? Desde hace muchos años, ser algo así como la cabeza o el representante de la familia ante la empresa de mi papá. Mi papá nunca ha dejado que yo me involucre o que nadie se involucre. ¿Sí? Sin embargo, por la compatibilidad de profesiones, de alguna manera, yo como empresa de consultoría y él como administrador o empresario, ¿sí? Pues hay una relación directa en la cual yo me empiezo a involucrar de cierta manera. ¿Sí? Por lo menos desde hace más de 10 años yo me encargo de hacer el presupuesto de la empresa todos los años. Además formo parte del consejo de administración y entonces tengo cierto conocimiento de lo que está pasando. ¿Sí? Y entonces hay un problema. ¿Sí? Por lo menos para mí representa un problema. ¿Por qué? Porque mi cabeza, por aquí adentro, ¿sí? Algo me está diciendo, ¿sí? Que debo de ir a Pachuca, que debo de estar con mi papá, que debo de acompañarlo. Yo no sé si sea el momento, el último de los últimos momentos de mi papá, no lo sé. ¿Sí? Pero algo dentro de mí me dice, ve a Pachuca. Pero también algo dentro de mí me dice, quédate en Monterrey. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi vida, aquí tengo mi negocio. Decidí hace algunos años venirme para acá y además me encanta Monterrey. ¿Sí? Y entonces, pues eso hace como que muy difícil, una decisión compleja. ¿Sí? Una decisión que a lo mejor no tiene nada que ver con tema profesional, aunque sí está relacionado, pero una decisión que tiene que ver más con el tema personal. ¿Sí? Les pregunto, si ustedes estarían en mi lugar, ¿qué harían? Seguramente va a haber diferentes opiniones.
¿no? Y alguien me diría, no, tienes que ir con tu papá, porque tu papá es tu papá y hay que honrarlo y además pues ya está la situación complicada y todo lo que quieras. ¿Sí? Pero yo le diría, bueno, ¿y mis sueños? ¿Y mi vida? O sea, ¿debo de sacrificarla por mi papá? Se vuelve una decisión bien compleja, ¿verdad? Entonces es un problema que no está fácil de decidir y por eso digo que es la decisión más difícil y más importante que he tenido que tomar en toda mi vida. Aprovechando que más o menos había estudiado esto y tenía cierto conocimiento de cómo resolver problemas y tomar decisiones, dije voy a aplicar la metodología que les voy a enseñar para llevar a tomar la mejor decisión posible. No sé cuál va a ser la expectativa futura, no sé si mi papá va a sobrevivir o no va a sobrevivir ante la enfermedad y por lo tanto hay una incertidumbre tremenda, hay un riesgo muy fuerte. Tengo que utilizar la heurística, pues sí, aunque quizás no hay mucho. ¿Sí? ¿Qué pasó en otros momentos en los que se ha enfermado? Adivinen quién ha estado ahí. Yo. Eso es lo que conozco, es lo que sé, es la información que está disponible, ¿no? Y entonces imagínate, mi mamá y mis hermanos y todo el mundo ya sabe que cuando mi papá se enferma, automáticamente Javier está en Pachuca. Javier lo deja todo y Javier está ahí. Pero ahora la pregunta es, y lo que me hace ruido en la cabeza y en el corazón, ¿sí? Si me voy con mi papá, bueno, más bien, si no me voy con mi papá a cuidarlo, a acompañarlo y además ayudarle en el tema del negocio familiar, ¿sí? Estoy siendo egoísta con él. ¿Sí? Pero si me voy con él, estoy siendo egoísta conmigo. ¿Cuál escogemos? No está fácil. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona la metodología. El primer paso es identificar el problema. ¿Cuál es el problema real? Ya decíamos hace rato, no vayas a meter soluciones allá a lo güey, perdón por la expresión, ¿no? Sino analiza las cosas, ve las causas, ve las implicaciones, ve todo lo que hay y entonces toma la mejor decisión. Identificamos el problema. ¿Sí? El problema, primero hay que reconocer que no empezó el día de hoy, a pesar de que hoy se enferma, a pesar de que hoy está la situación. No empezó, o sea, todo esto no sucedió de la noche a la mañana, tiene ya tiempo que ha venido sucediendo. ¿Sí? Y entonces hay que analizar en qué momento empezó a suceder, ¿sí? En qué momento se empezaron a dar estas situaciones o algunas características que había en tu vida. ¿Sí? Y entonces tengo que analizar un poco eso. ¿Cuál es el problema real? ¿Sí? Soy el único de toda mi familia, eso es lo que yo he creído, lo que me han hecho creer, el único de toda mi familia, somos 6 hermanos, ¿sí? Pero soy el único, ¿sí? Que ha estado medio involucrado en el negocio familiar por esto del presupuesto y del consejo de administración. ¿Sí? Yo no sé cuáles serán los motivos, a lo mejor yo mismo me monté en este problema, ¿sí? Yo mismo lo acepté y lo tomé, o a lo mejor alguien me lo puso, pudieron haber pasado mil cosas, ¿sí? Pero por algún motivo siempre se ha dicho que yo tomaría el mando al momento en que mi papá se muera. Yo no sé si se va a morir o no se va a morir, ¿sí? Pero toda la vida se ha dicho que el momento que él falte, yo asumo la responsabilidad. Y yo hoy me pregunto, a lo mejor en algún momento diría, sí, este es mi deber, este es mi destino y así está establecido. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Tiene que ver con mis sueños? ¿Tiene que ver con lo que yo quiero? Me encanta, me gusta eso, porque por algo estoy aquí, si no me hubiera metido en el negocio familiar desde hace rato. ¿Sí? Se vuelve complejo esa parte. ¿Sí? ¿Cuándo empezó? Realmente empezó desde hace 10 años más o menos, en los que desde mi negocio, la consultoría, empecé a apoyar al club deportivo en temas del control presupuestal. Desde ahí empezó que me empecé a involucrar. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué acontecimientos se dan? Siempre que se ha enfermado, ya lo platicaba, siempre que se ha enfermado mi papá, he sido yo quien de alguna manera lo he cubierto. En el consejo de administración, además, aparezco como presidente y director general suplente. Eso significa que cuando mi papá se muera, yo asumo la posición. ¿Sí? Los usuarios y colaboradores siempre me han tratado como el sucesor de mi papá, inclusive desde que yo era chiquito, ¿sí? Me decía jefecito, ¿sí? Porque ya sabían que de alguna forma yo me iba a quedar. ¿Sí? Por otro lado, mis hermanos pues prácticamente han confiado en que yo seré quien continúe el legado. Para ellos ha sido muy fácil, ¿verdad? Se desentienden de las cosas y ahí está Javier que se haga cargo del problema. ¿Sí? ¿Qué otras cosas han pasado? Bueno, de ahí viene el problema. ¿Sí? Ahora tengo que entenderlo, esos son los síntomas, no las causas del problema. Tengo que entenderlo. ¿Para qué? Para entonces buscar que las soluciones estén enfocadas a él. Entonces me voy al segundo paso de la metodología, vamos a entender el problema. ¿Sí? Y entender el problema significa que hay cosas, reconocer que hay cosas que no están en mi control,
que es decir, que no están en el lado de mi cancha, y hay cosas que sí lo están. Es entender cuál es la causa o cuáles son las causas que originan el problema y tomar solamente lo que a mí me corresponde, lo que está en mis manos decidir. Lo que está en manos de otros será problema de otros. De repente el problema es que queremos resolver un problema que no es nuestro. Queremos resolver un problema que es de alguien más. No, aquí entender el problema significa desmenuzar ese problema para yo tomar lo que me corresponde, lo que a mí me toca. ¿Sí? Y entonces nos regresamos al caso. ¿Sí? Es importante analizar el problema detalladamente. Mi negocio está en crecimiento. ¿Sí? Llevo muchos años, 15, 17 años dedicado a este negocio, 7 años, 6 años viviendo aquí en Monterrey. Llegar a Monterrey fue una decisión importante, también analicé las cosas desde esta perspectiva. ¿Sí? Una decisión importante, pero en 7 años pues han pasado muchas cosas. No ha sido fácil, los regiomontanos, ustedes lo saben, de repente son medio complejos, medio cerrados, ¿sí? Y medio difíciles de tratar, la verdad, ¿verdad? Y entonces no fue fácil, me costó trabajo poder entrar al mercado, poder entrar, generar un posicionamiento y hacer que mi negocio empiece a funcionar, hacer que las empresas empiecen a reconocer que existimos, ¿sí? Y que somos buenos en lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, eso es una característica importante dentro de todo este problema. ¿Sí? Lo que vendo es capital intelectual, no lo puedo delegar a alguien más. A lo mejor alguien sabe más que yo, eso seguramente, ¿verdad? Pero lo que yo hago está aquí adentro y por lo tanto no es así tan fácil de decir, dejo operando mi negocio como si fuera un restaurante, una cafetería, una librería, no sé, ¿sí? Lo dejo operando y yo me voy. No se puede, porque aquí prácticamente el negocio depende de mí y de mi cabeza. ¿Sí? No está fácil poderme desentender de él y que éste siga operando. ¿Sí? El club deportivo me gusta, es una realidad, no me desagrada, pero ¿sí? No es mi sueño, es el de mi papá. Entonces, ¿quieres perseguir el sueño de tu papá o quieres perseguir tu sueño? ¿Sí? Seguimos analizando el problema. ¿Sí? Es posible que si mi papá muere, me sienta culpable por no haber estado con él en sus últimos años. ¿Sí? Y esto lo tengo que reconocer porque mi salida de Monterrey, si analizáramos desde ese entonces, fue una forma de huir de él. ¿Sí? Y de huir del tema del club. Imagínate, todos mis hermanos y todo el mundo estaba ya, tú eres el sucesor, tú eres el sucesor, tú eres el sucesor, y yo quería otra cosa. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo aquí, ¿sí? Me estoy destinado a vivir esa realidad. Mejor me salgo de esa realidad y me desentiendo totalmente de las cosas. Por eso es que me vine aquí a Monterrey. ¿Sí? Entonces el desmenuzar el problema en pedacitos me permite entenderlo de una mejor manera. Y como podemos ver a partir de este análisis, me doy cuenta de que hay muchos problemas de por medio, no uno solo. A lo mejor al principio lo veía tan grande que decía es un solo problema. Pero ahora veo que hay muchos problemas, muchos pedacitos de problema, que al momento de entenderlo o de desmenuzarlo, me permite identificar cuáles son las posibles causas que pudiese tener el problema para que a partir de ahí poderlo resolver. ¿Sí? Y entonces veo que hay muchos problemas dentro del problema real. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no abrumarme? Pues escoger de uno por uno, ir paso a paso. Y entonces selecciono un problema que es estar con mi papá sin olvidarme de mi sueño personal. ¿Sí? Una situación personal, lo acompaño, pero yo sigo mi negocio. ¿Sí? Y ese es el problema que yo decido atender en este momento. Entiendo el problema y a partir de ello empiezo a generar acciones o empiezo a buscar soluciones al mismo. Ya seleccioné un problema, ahora el siguiente paso es determinar las causas. ¿Sí? Y determinar las causas no es otra cosa más que la posibilidad de utilizar algunas herramientas que me permitan precisamente identificar cuáles son esas causas. Y hay herramientas muy sencillas, dos que son las más utilizadas. Una es la técnica de los 5 porqués, por qué se origina el problema, ¿sí? Y otra es la del diagrama de Ishikawa, diagrama de causa y efecto. Podemos utilizar cualquiera de estas dos herramientas para entonces encontrar nuevos problemas que vendrían siendo las causas, desmenuzando el problema y así lograr resolverlo de una manera más sencilla. Y entonces hago un diagrama de Ishikawa, quiero estar con mi papá sin olvidarme de mi sueño personal. ¿Sí? Y entonces empiezo a analizar desde las diferentes variables del diagrama de Ishikawa cuáles pudiesen ser las causas que están originando esto. ¿Sí? Y entonces si lo veo desde la mano de obra, ¿sí? Pues tengo un negocio que depende totalmente de mí, es que dejar mi sueño sería ser egoísta conmigo,
quiero estar en paz por saber que hizo lo correcto. ¿Sí? También si lo veo desde los materiales, es que no puedo dejarlo todo por más que quiera, ¿no? No es tan fácil la decisión de que me voy con mi papá a cuidarlo, a acompañarlo y demás, y me olvido de todo lo demás. No puedo, ¿por qué? Porque tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, ¿no? Uno en el TEC de Monterrey y otro en la Anáhuac. No está nada fácil. Entonces no puedo dejarlo todo nada más porque sí. Si lo veo desde la parte del método, pues físicamente no puedo estar en los dos lados. No puedo estar en Pachuca y no puedo estar en Monterrey. ¿Sí? Y por otro lado, que estamos muy lejos aún de la digitalización de los servicios de Evolucio. Ya empezamos, pero nos falta muchísimo. ¿Sí? Entonces empiezo a analizar diferentes causas que me pueden llevar a encontrar la raíz del problema para entonces, en lugar de resolver el problema, resolver el origen. Y cuando resuelvo el origen, pues va a ser mucho más sencillo o va a ser menos probable que este vuelva a suceder. ¿Sí? Y entonces, a raíz de haber hecho este estudio, encuentro que hay 3 causas fundamentales. Hago un resumen de todo esto y encuentro 3 causas. La primera es que no puedo dejarlo todo, ya que mis gastos personales son muy altos. ¿Sí? La segunda es que estamos aún muy lejos de la digitalización de los servicios de Evolucio. Y la tercera es que quiero estar en paz sabiendo que hice lo correcto. ¿Sí? Y entonces estos 3 problemas a lo mejor están ligados o relacionados uno con otro, y lo que me hace es tratar de ubicarme en dónde está el problema, ubicarme en conocer perfectamente qué es lo que tengo que hacer para resolver las cosas, evitar que vuelvan a pasar y además estar lo más tranquilo posible a pesar del riesgo y la incertidumbre futura que pudiese haber. ¿Sí? Y entonces voy entendiendo el problema y determinando las causas. Ya que encuentro las causas, entonces ahora sí voy a buscar soluciones. ¿Sí? Y buscar soluciones pues es darle prioridad a las causas. ¿Qué es más importante? La parte económica, ¿sí? La parte de la digitalización de los servicios de Evolucio, puede estar relacionado uno con otro, o la parte de querer estar en paz con mi papá y conmigo mismo. ¿Sí? Tengo que priorizar, ¿a qué le doy más peso? Y esa es una decisión personal en este caso, o en el tema empresarial, pues a lo mejor podemos utilizar también algunas herramientas que me permiten priorizar las cosas. ¿Sí? Y entonces, pues ¿qué se recomienda? Pues hacer una lista de 3 o 5 cosas que se pueden hacer para resolverlo. ¿Sí? En este caso yo tomé 3 alternativas. Una era quedarme en Monterrey a seguir mi sueño, otra era irme de forma definitiva a Pachuca, enfocarme en el club y olvidarme de mi sueño, y otra era combinar mi estancia en Pachuca y mi negocio en Monterrey. ¿Sí? Cada una de las alternativas tiene sus ventajas y sus desventajas, hay que analizarlas. ¿Sí? No te vayas simplemente con la corazonada. ¿Por qué? Porque puede tener un impacto alto. Entonces analiza, ¿sí? Y analízalo tan sencillo como tratar de seleccionar la solución ideal. Cualquiera de estos 3 caminos tiene consecuencias. ¿Sí? Tiene una reacción, tiene una posibilidad, no lo sé, no sé exactamente qué va a pasar hacia adelante, pero el hecho de analizarla me va a permitir minimizar el riesgo. ¿Sí? No irme como el borras a tomar lo primero que se me ocurra, sino que pienso por lo menos 3 cosas, 5 sería lo ideal, pero 3 por lo menos, en las cuales puedo identificar diferentes caminos. El primero es no hacer absolutamente nada, dejar que las cosas sigan su causa y pues a ver qué pasa. Y a partir de ahí tendré que buscar otras alternativas para entonces tratar de encontrar la solución ideal. ¿Sí? Entonces, hacer una lista de ventajas y desventajas e ir descartando aquellas que no generen el beneficio esperado y seleccionar también aquella que consideres como la mejor acción, la mejor opción posible. Nunca va a existir la opción perfecta, la solución perfecta a los problemas por el riesgo de la incertidumbre futura. Entonces tienes que decidir lo mejor que pueda pasar para que entonces las causas o el impacto sea mucho menor. ¿Sí? Acuérdate de esto de la heurística y lo que veíamos al principio. ¿Sí? Entonces empiezo a analizar las 3 alternativas que puse. Quedarme en Monterrey a seguir mi sueño, pues sería que no desviaría la atención hacia otros temas, seguir en la tendencia de crecimiento de mi negocio, seguir haciendo mi vida en la ciudad que me gusta y en la que he decidido pasar el resto de mi vida y no descuidar mis ingresos. Tiene ventajas importantes. ¿Qué desventajas tendría? Que no puedo acompañar a mi papá durante su enfermedad y dejaría morir el negocio familiar y habría un impacto patrimonial y económico. Imagínate el peso de la responsabilidad que estaría en mis manos si tomo esta decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la expectativa de que yo lo voy a atender. ¿Sí? Esas serían entonces ventajas y desventajas de esta situación. Después nos vamos a irme de forma definitiva a Pachuca y tomar las riendas del club. Pues me permite estar cerca de mi papá durante su enfermedad,
El club seguiría adelante manteniendo el legado y el impacto social que este genera. Las desventajas es que dejaría a un lado mis sueños, como el hecho de vivir en la ciudad que me gusta e impulsar el negocio, Evolucio, y además mis ingresos se limitarían. ¿Sí? Entonces, estos son ventajas y desventajas de esta alternativa. Nos vamos a la tercera alternativa. Combinar mi estancia en Pachuca y mi negocio en Monterrey. Las ventajas es que estoy con mi papá, el club sigue y se mantiene su legado y el impacto social, es que mi negocio sigue creciendo y mis ingresos podrían crecer al diversificar y tener los dos negocios. Las desventajas requiere tener una buena planeación y organización para poder atender las dos cosas. Puede ser cansado el ir y venir y no sentiría arraigo a ningún lado, ¿no? De repente me cuesta trabajo esa parte de que me siento como la India María, ni de aquí ni de allá, ¿no? Y entonces es difícil esta parte en lo personal, como que creo que ya estoy en la edad de estar en un lugar específico y no estar rondando por allá y por acá, ¿sí? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Es la información que tengo disponible, no hay más información, ¿sí? Y con esto tengo que tomar una decisión. La que ustedes, en este caso, pues la que yo crea o la que yo quiera, de acuerdo a las ventajas y las desventajas. ¿Cuál tiene el menos impacto, tanto económico como personal, patrimonial, familiar, etcétera? ¿Sí? Y entonces a partir de eso tengo que tomar ya la decisión, y en este caso, pues fue la decisión que tomo. Yo no sé si sea la mejor, ¿verdad? No lo sé, pero en este caso yo decido combinar mi estancia en Pachuca y mi negocio en Monterrey, con esas ventajas y con esas desventajas. ¿Sí? Bien, ya que tomé la decisión que yo considero como la ideal, no sirve absolutamente nada si no llego al último paso. Y el último paso consiste en actuar e implementar la solución. No es tan fácil esta decisión que tomo. ¿Por qué? Porque implicaba pues dejar en este momento todo aquí e irme a la ciudad de Pachuca. Hay que tomar acciones, hay que tener un plan de acción, hay que implementar una serie de cosas para poder hacer que esto siga funcionando. ¿Sí? Entonces, simplemente es que no sirve de nada si no la llevo a la práctica, por lo tanto hay que echar manos a la obra. ¿Qué fue lo que hice? El 11 de junio empaqué mis cosas, regresé a Pachuca para acompañar a mi papá en su enfermedad, tomar las riendas temporales del negocio familiar y continuar el negocio de capacitación y consultoría. Antes de ello tuve que realizar algunas actividades, hablar con mis clientes para continuar trabajando de forma virtual. Tengo clientes en diferentes lugares de la República, ahora ya no iba a poder hacer esto, y entonces dije, bueno, vamos a trabajarlos de forma virtual, ¿no? La ventaja hoy a través de la pandemia es que apareció el famoso Zoom y las cosas se vuelven un poco más fáciles, ¿sí? Por otro lado, yo tenía una casa en renta aquí, tuve que dejarla, ¿no? No tenía caso estar pagando allá y estar pagando acá, y entonces dejo mi casa. Tuve que organizarme con mis hijos en el tema económico, un hijo en Monterrey y otra hija en Puebla, organizarme de alguna forma para tener un menor impacto y también platicar con algunos amigos y personas cercanas sobre mi decisión. Y así podríamos hacer una lista grande de todas las acciones que tuvimos que hacer para lograr llegar a este 11 de junio y poderme ir a Pachuca. Ahora bien, vamos terminando ya nuestra plática. Regreso a Pachuca, tuve que realizar una serie de planes de acción, los cuales consistían en, primero, apoyar a mi papá, estar con él. No fue fácil, ¿eh? Vivimos una situación muy compleja porque mi papá se volvió de cierta forma codependiente de mí, ¿sí? Es decir, somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. 2 de mis hermanas viven en Pachuca, los demás vivimos en diferente lugar. De mis hermanos, uno vive en Estados Unidos y el otro vive en Playa del Carmen, ¿sí? Y entonces yo decido irme a Pachuca. Y cuando decido irme a Pachuca, pues de alguna forma se dan 2 cosas. Por un lado la fuerza física y por otro lado el pudor, ¿no? Había que ayudarle a mi papá todo, hasta hacer pipí. Y entonces dejar que eso lo hicieran mis hermanas, pues era como complicado. Dejar que lo hiciera mi mamá, pues a lo mejor más fácil, pero tampoco como que la quería en un esquema patriarcal. Dices, pues ¿cómo voy a dejar que ella lo haga? ¿No? Y entonces empieza a confiar demasiado en mí y de repente llega un momento que dice mi papá, no quiero hacer nada si Javier no está. Entonces yo tenía que estar para ayudarle a hacer pipí, yo tenía que estar para darle de comer, yo tenía que estar para que se tomara las medicinas, yo tenía que estar para meterlo a bañar, a pesar de que teníamos un rehabilitador, o sea, una persona, un enfermero que está grandotote, fuertote y que él podía hacerlo solo, pero no lo quería hacer por la inseguridad que él tenía de que pues algo pudiera pasar. ¿Sí? Entonces se volvió complejo, pero había que hacerlo. Por otro lado, el tema del club. Me meto al club y empiezo a ver una serie de problemas bien fuertes. ¿Sí? Un problema financiero enorme, un problema administrativo fuerte, un problema de personal muy grande, ¿sí? Y un problema de usuarios quejándose de todo.
muy difícil el panorama. Y por otro lado, pues viene mi negocio, y en mi negocio pues no era fácil poder atender a mi papá, al club y además a mis clientes. Sin embargo, era la decisión que tomé, ¿no? Ya estaba ahí, ya no podía, como decir, no sabes qué, mejor me regreso. No, ya no se podía, ya estábamos ahí, ¿sí? Esto me lleva a creer que siempre, ante toda acción, siempre va a haber una reacción, ley de física, ¿verdad? Y esta reacción puede ser que me lleve a vivir cosas que no había contemplado originalmente. Yo sabía desde hace muchos años que esto iba a pasar. Sabía que algún momento iba a tener que tomar esta decisión y llegar y regresar a Pachuca. Sin embargo, ni me la imaginé así, ni me imaginé que fuera tan complejo el tema de mi papá, ¿sí? Y ni me imaginé que me iba a encontrar todo esto que me encontré en el club. No fue fácil tomarlo. Sin embargo, pues hay que reconocer ante este riesgo que existe al no tener el conocimiento o la claridad de lo futuro que va a pasar, pues siempre habrá estas posibilidades, ¿no? Y entonces tomo la decisión. Ahora bien, todo problema tiene una solución. Lo importante es encontrarla. Y la única manera de encontrarla es haciendo un alto y analizar el problema. Si tú no analizas qué es lo que está pasando y por qué está pasando, te va a llevar seguramente a que las decisiones que tomas no son las correctas o no son las adecuadas y va a tener un impacto económico y estratégico fuerte. Por eso hay que hacer un alto. No te dejes llevar por la premura del momento, sino detente, analiza las cosas y utiliza toda esta metodología para tomar la mejor decisión. ¿Sí? Bien, ¿crees que si pones en práctica esta metodología se va a facilitar el proceso en la toma de decisiones? Seguramente sí, ¿verdad? ¿Hay que utilizarla para decidir todas las cosas de la vida? No, solamente para las decisiones estratégicas. Imagínate para decidir qué ropa ponerme, o sea, no sé, yo pensé en usar traje, yo pensé en venirme así disfrazado de Volucio, iba a venir de jeans y demás, ¿sí? Y entonces imagínate que tuviera que utilizar esta metodología para tomar la decisión, hubiera perdido mucho tiempo de mi vida en algo que a lo mejor no era tan relevante, ¿no? Entonces, esta metodología simplemente sirve para temas estratégicos, ¿sí? Ahí existen algunas herramientas disponibles para la toma de decisiones. Por supuesto, por el tiempo no vamos a verlas cada una de ellas, pero simplemente es que, pues, existen, alguien las inventó por ahí, herramientas que te pueden ayudar, principalmente en el tema empresarial. ¿Cuándo utilizar herramientas? Pues dependiendo del riesgo y dependiendo de tu tolerancia a la frustración y a la ambigüedad que puede existir respecto al desconocimiento futuro. ¿Sí? Si tu tolerancia a la frustración es muy baja, ¿sí? Entonces te conviene tomar decisiones lo mayor razonalmente posible. Y tomar decisiones de forma racional automáticamente implica tener que utilizar herramientas que hoy existen para poderlo hacer. En cambio, si tu tolerancia a la frustración es muy alta, ¿sí? La ambigüedad del riesgo no te genera conflicto, entonces podrías tomar las decisiones sin utilizar dichas herramientas, ¿no? Entonces, dependiendo del riesgo que exista, podrás utilizar una actitud intuitiva o una actitud analítica. Existen muchas herramientas, pero hay 7 herramientas que son catalogadas como herramientas de calidad que te pueden ayudar a analizar los problemas y a tomar decisiones. Estas 7 herramientas son hojas de control, histogramas, diagramas de Pareto, causa y efecto, estratificación, diagramas de dispersión y gráfica de control. Así como esta, hay muchas más. Yo utilicé en esta decisión que tomé, utilicé la de diagrama de causa y efecto, ¿no? Que es la más conocida y quizás la que más fácil podamos utilizar. ¿Sí? Entonces te invito a que si tú tienes un problema de carácter estratégico en el cual tienes que utilizar la razón para poder tomar una decisión y quieres minimizar el riesgo porque tu tolerancia a la frustración no es muy alta, entonces utiliza algunas de estas herramientas y te van a permitir resolver lo mejor posible y disminuir lo más posible el riesgo que pudiésemos tener hacia el futuro. ¿Sí? Bien, vamos a concluir ya nuestra plática. ¿Sí? Primero, ¿cuál es el problema cuando tomamos decisiones? ¿Por qué fracasamos cuando lo hacemos? ¿Sí? Generalmente fracasamos porque queremos que el impacto, el beneficio, se genere de manera inmediata. ¿Sí? Es decir, cuando yo decido irme a Pachuca, yo dije, me voy a ir de forma temporal. Es decir, mi idea no es quedarme en Pachuca. Y entonces yo lo que rezaba, ¿sí?
y a lo mejor se va a oír muy gacho, ¿sí? Pero rezaba por dos posibilidades, ¿sí? Una es que se cure rápido mi papá y la otra, que mi papá se muera rápido. Se oye fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Pero era lo que más me convenía. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasara, ¿sí?, pues más difícil iba a ser poder regresar y poder retomar mi vida y retomar mi rumbo, ¿sí? Ese muchas veces es el problema. Queremos que todo sea rápido, que el beneficio de lo que decidimos sea lo más rápido posible. No siempre va a suceder de esta manera, ¿sí? Hay quien decía, los doctores decían, ¿sí? Les platico que mi papá sufrió, digo, no les voy a contar todo el tiempo, ¿sí?, pero lo tuvieron que operar, ¿sí? Le quitaron una parte del intestino. Eso le implicó que le pusieran una bolsa de colostomía, donde por la bolsa pues tiene que sacar todas las heces y todo el excremento, ¿sí? Y eso pues nos dicen los doctores, ¿sí?, que en un promedio más o menos de 6 a 8 meses lo vamos a volver a operar para conectarlo. Pero si no se cumplen ciertas condiciones, pues puede pasar así toda la vida. Y el problema que tenía mi papá por todos sus antecedentes es que no se podía mover por el tema de la columna principalmente. Y al no poderse mover, pues la regeneración del intestino difícilmente se iba a dar. Y por lo tanto los doctores decían, se puede quedar así toda su vida. Y puede además esto durar 1, 2, 3 años más, 10 años a lo mejor. Y entonces yo decía, por favor, Diosito, apúrale, ¿no? O sea, yo ya quiero regresar a Monterrey, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos que el impacto del beneficio se genere de manera inmediata. ¿Por qué fracasamos también? Porque cuando nos vamos por la opción A, no queremos perder los beneficios de la opción B. Y este ejemplo aquí de la pareja y del trío, ¿no?, pues es un ejemplo muy representativo. Esto es real. Si yo decido un camino, no puedo tener los beneficios del otro camino. Es prácticamente imposible. Y por eso fracasamos, porque queremos tomar los dos caminos, ¿no? Entonces, de repente quiero estar acá y quiero también estar acá, pero físicamente, pues todavía no existe la posibilidad de estar en dos lugares a la vez. A lo mejor, si aplicamos la física cuántica, puede ser que sí, pero en la realidad, en el plano real en el que vivimos, no puede suceder, ¿sí? Entonces, si decido irme allá, no puedo estar aquí. Fracasamos en la toma de decisiones porque queremos tener el beneficio de los dos caminos, ¿sí? Cuando las prioridades son claras, las decisiones se hacen fáciles. En este caso no había tanta claridad. ¿Por qué? Porque quería estar con mi papá, pero también quería estar en mi vida. Quería hacer mis cosas. Entonces no era tan claro, ¿sí? Mientras más claridad tengan las prioridades, va a ser mucho más sencillo tomar una decisión. Vivir es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Cualquier decisión que tomes va a tener una consecuencia. Y es muy importante que te hagas responsable de las mismas, ¿sí? Todo este caso y todo este análisis me llevó a tener problemas, conflictos muy fuertes, porque por más que quería atender a mi papá, el club y mi negocio, mental y emocionalmente no podía. Era muy desgastante. O sea, imagínate, llegó un momento de no poder dormir absolutamente nada el día que me tocaba quedarme con mi papá, porque no sabíamos si estaba respirando o no estaba respirando. Entonces había que estar ahí. De repente mi papá empezó con sueños ahí medio extraños, alucinaciones en las noches, bueno, durante todo el día, ¿sí? Y de repente pues no sabíamos, o sea, como que nos estaba espantando, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces era de no dormir nada. Y después de no dormir nada, era irme al club, atender las cosas del club y atender las cosas de mi negocio. Consecuencias críticas a lo mejor, derivado de la poca atención que podía darle a todas las cosas en las que estaba impactando en mi vida, ¿sí? No ha sido una decisión fácil, pero tengo que aprender a asumir las consecuencias que esto implique, ¿sí? Y bien, con esto terminamos esta plática. Decirte que ha sido la decisión más difícil de mi vida, pero ha sido la mejor decisión que pude haber tomado en ella, ¿sí? Mi papá falleció el 6 de agosto, ¿sí? Hace una semana y cachito, ¿sí? Se cumplió de alguna forma mi deseo de que no fue tan tardado, ¿sí? Porque duró un poquito menos de 2 meses, pero tuve la oportunidad de estar con él, ¿sí? Desde que llegó al hospital hasta que murió. Tuve la oportunidad, yo no sé si sea destino o qué habrá sido, de acompañarlo en su último aliento, ¿sí? Físicamente yo estaba ahí con él, ¿sí? Te platico rápidamente cómo fue. Ese día, por alguna razón medio extraña, dicen, hay una explicación científica y espiritual para eso, pero mi papá estaba como muy despierto, con los ojos abiertos prácticamente todo el tiempo, viendo hacia arriba, pero en la tardecita, cuando empezó un poco ya sus últimos momentos, los ojos le empezaron a brillar,
se le veía un brillo muy fuerte en los ojos. ¿Sí? De repente, eran las 4:50 más o menos, y levantó los brazos y quiso agarrar algo del cielo, no sé de dónde, ¿sí? Y empezó a hacer así, como tratando de jalar algo, nadie sabe qué. De repente bajó los brazos, ¿sí? Una vez que los levantó, los baja y los puso aquí sobre su pecho. En ese momento, su estómago, que ya le costaba trabajo respirar, pues dejó de tener esas respiraciones tan fuertes como las habría tenido anteriormente, pero seguía respirando, seguía jadeando. ¿Sí? Estaba sentado junto a él y tenía mi mano sobre su hombro. Eso me había dado cuenta con el tiempo de que eso lo tranquilizaba. ¿Sí? Cuando me doy cuenta de eso, puse mi mano sobre el corazón. Y de repente sentí cómo tenía una taquicardia, ¿no? O sea, una respiración así muy fuerte, y empecé a sentir cómo la respiración iba disminuyendo, cómo se iba apagando poco a poco hasta que dejó de respirar. ¿Sí? No me dijo en una sola palabra, yo le dije algunas cuando vi que estaba pasando esto, y yo sabía que era el momento que él iba a fallecer. No me malinterpretes, ¿sí? Se siente muy feo que muera alguien cercano a ti, pero considero hoy que fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque estuve con él. Y por lo tanto, hoy considero que fue la mejor decisión que pude tomar. Obviamente, muchas consecuencias tuvo todo esto. Ha traído muchas consecuencias y ahora genera nuevos problemas sobre los cuales tendré que aplicar la misma metodología. ¿Por qué? Porque ahora tengo que decidir. Era temporal mi decisión en aquel entonces. Ahora no sé si mi decisión va a ser definitiva. No sé qué hacer en particular, pero tengo que tomar una decisión lo mejor posible para yo estar en paz. Hoy me quedo en paz con mi papá porque lo acompañé durante estos 2 meses prácticamente en todo su proceso. Estoy tranquilo, ¿sí? Pero viene una decisión más difícil todavía de decidir qué hacer con el negocio familiar, qué hacer con mi negocio y qué hacer con mi vida. ¿Me quedo allá o me regreso a Monterrey? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Javier. Sin duda, creo que los que estamos aquí el día de hoy tomamos una buena decisión, venir a escuchar la conferencia de Javier. Gracias por compartir también esta experiencia personal, Javier. Muchísimas gracias. No sé si podemos tener quizás 2 minutos. ¿Alguien tenga alguna pregunta para Javier? ¿Alguien quiere realizar una pregunta? Adelante, por acá. Te van a acercar un micrófono, ¿sí? Hola, buenas tardes, no sé qué horas son. Buenas tardes. Buenos días. Mi nombre es Montserrat y mi pregunta es, yo sé que cada situación es subjetiva, pero ¿como cuánto tiempo deberíamos de darle a una situación para tomar una decisión? Bien. Hay algo que se conoce como parálisis por análisis. Ya es uno de los riesgos, a lo mejor, que debía haber puesto aquí en la presentación. ¿Qué significa esto? Que no tomamos decisión porque no tenemos toda la información que quisiéramos tener para tomar la mejor decisión. No hay una respuesta clara a esta pregunta porque cada problema tiene una complejidad más o menos grande, ¿sí? Y dependiendo de ella, pues será el tiempo necesario para poder analizar la mayor cantidad de información y a partir de ahí poder tomar la mejor decisión. Entonces no hay una respuesta concreta. Todo depende, realmente lo que va a determinar el tiempo es qué tan rápido tienes que reaccionar ante la situación que se está presentando. Se está quemando tu casa, pues no puedes dedicar a ver qué hago, ¿no? Y ponerme a pensar y analizar y todo eso. No, es urgente y es en el momento. Entonces, ¿cuánto tengo tiempo? Pues tengo 2 minutos o menos para tomar una acción. Cuando no hay ese tiempo disponible o una fecha límite para tomarla, entonces pues realmente puedo disponer todo el tiempo necesario para obtener la mayor cantidad de información sin correr el riesgo de que no tomo ninguna decisión porque no tengo información. Por eso es que usamos los atajos, la heurística de lo disponible y lo representativo. ¿Qué tanto estoy dispuesto a correr el riesgo? Mientras más información tenga, menos riesgo voy a tener. Pero el problema es que si espero tener toda la información necesaria, quizás no llegue el momento que tenga que resolverlo.
Entonces va a depender de eso, del tiempo que tengo para responder, de la cantidad de información que necesito para tolerar la frustración y minimizar el impacto al riesgo. Cada problema será diferente, por lo tanto no hay así como decir tantos días o tanto tiempo disponible. Tú ponlos, es conveniente que cuando estés analizando, decir, a ver, tengo un problema X, ¿es complejo? Sí, sí es complejo, muy estratégico porque hay mucho dinero de por medio, porque hay un impacto muy alto. No sé, me voy a dar una semana para recabar toda la información necesaria y a partir de ello, terminando la semana, tomo la decisión con la información que tenga, aunque no sea toda. ¿Estoy dispuesto a correr el riesgo? Sí, sí estoy dispuesto a correr el riesgo. Y entonces ya decido. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues entonces les agradezco a todos, les agradezco a Javier por la conferencia y agradezco a todos su asistencia. Nada más quiero mencionarles que por este lado encontramos un código QR donde podemos realizar una encuesta de satisfacción y también les invitamos a que puedan consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las demás actividades que tendremos a lo largo de la expo el día de hoy, que es el último día. Y de igual forma les invitamos a hacer un recorrido para quienes aún no lo hayan hecho al área de exposición que tenemos por acá. Muchísimas gracias y un aplauso, Javier. Gracias. Traigo entrega de un reconocimiento por parte de Caintra Nuevo León. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y recuerden, si quieren la presentación, hace rato les puse ahí no sé si me puedes regresar a la última diapositiva para que vean ahí está mi teléfono, está mi correo electrónico, entren a redes sociales, ahí está, entren a redes sociales, entren a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube también, ahí podrán ver, esta misma conferencia está con otro ejemplo, pero bueno, esta misma conferencia la pueden ver ahí, o cualquier otros temas que quieran disponer, ¿sí? No, pero mándemela a cualquiera de estos medios de contacto, mándenme un mensaje y con mucho gusto yo se las envío. ¿Vale? Gracias, un gusto, Fabián. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien.